Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hace poco los medios colombianos, varios de ellos, reportaron que nuestro país, que Colombia, era el país más corrupto del mundo. La información salió de una encuesta que hace una compañía de medios, rankings e información del consumidor gringa que se llama US News. Y la noticia es medio falsonga. El estudio de US News es muy malo. Solo incluye a 70 y pico países de más de casi 200 que hay en todo el mundo. Es decir, además de otras falencias graves en su metodología, la encuesta ni siquiera cubría al mundo. Pero a la noticia se le dio una gran resonancia aquí en Colombia. Se le dio la suficiente importancia en algunos medios como la W, por ejemplo, como para ser tema del día. La publicación US News hizo un ranking, el ranking de los países más corruptos. Y a Colombia le fue mal, muy mal. Quedó en la primera posición. Colombia quedó como el país más corrupto del mundo. ¿Cómo se hizo este estudio? Pues se cruzaron algunos datos, información de Transparencia Internacional. Y es que en el periodismo colombiano, y en eso creo que es más un reflejo de la sociedad colombiana, hay un extraño gusto por la autoflagelación, sobre todo con el tema de la corrupción. A los colombianos nos encanta pensar lo peor sobre el gobierno, sobre la sociedad, sobre el vecino. Todo el mundo en Colombia, excepto, claro, nosotros mismos, es un corrupto total. Y este lente no solo es facilista, tal vez es útil para indignar, agarrar audiencias y votos, sino que también se estrella con la realidad. Y sobre todo esto último, reflejar bien la realidad, los hechos, la verdad, es a lo que el buen periodismo debe aspirar. Y eso quedó en evidencia hoy porque salió el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Y en una cosa tan difícil de medir como la corrupción, este índice de transparencia cubre 180 países y es de lo mejor que tenemos. Ahí Colombia sale en un muy regular puesto, en el puesto 96 de 180 países, pero a fin de cuentas en la comparación mundial estamos en la mitad de la tabla. El índice además muestra una ligera mejoría, muy ligera, 3 punticos en el ranking de Colombia, pero a grandes rasgos lo que dice es que llevamos varios años de estancamiento. Esta situación, estar en la mitad de la tabla en corrupción, es más difícil de vender en titulares o para lanzar consultas anticorrupción o para ganar seguidores en Twitter estando indignado. Sin embargo, es una mirada mucho más compleja y ajustada a la realidad. Y si no la interpretamos, la corrupción en su complejidad, por un lado, hacemos daño socavando la confianza de la gente en todo, desde el gobierno, pasando por las instituciones, hasta en el vecino. Y por otro lado, nunca vamos a tener una discusión adecuada, realmente, sobre cómo encontrar mecanismos efectivos para luchar contra la corrupción. Algo que a pesar de una consulta anticorrupción y un gobierno enemigo de la mermelada, según los datos que tenemos, en Colombia no se ha logrado. Aquí arranca Zona Franca. Y volvemos hoy sobre el tema de corrupción con coyuntura, con la salida del índice de Transparencia Internacional, así es que se llama. Tenemos al director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, y explique, Andrés, cuál es la relación entre Transparencia por Colombia y Transparencia Internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Daniel. Un gusto estar en esta mesa con Gustavo, representante. Índice de transparencia, índice de percepción de corrupción. Sí. De Transparencia Internacional, Transparencia por Colombia como capítulo nacional de esta organización global, presenta hoy en día esos resultados que se procesan, se estandarizan desde nuestra secretaría en Berlín, en Alemania, pero que llega hoy a 180 países del mundo con esta fotografía de cómo estamos en términos de percepción de corrupción en el sector público. Gustavo Yepes es académico, trabaja en la Facultad de Administración de la Universidad Externado, es experto en responsabilidad social y sostenibilidad en el sector privado y ha trabajado y trabajó en ese trabajo muy amplio y rico que hizo la Universidad Externado sobre corrupción en Colombia. Gustavo, gracias por estar por acá. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, a todos los televidentes. Y de lo que tenemos, lo de transparencia, sin que sea la maravilla absoluta, es de lo mejorcito, ¿cierto? El índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Bueno, es el más popular, es el más reconocido de todos los índices y digamos es un referente para poder comparar de una manera
digamos, confiable cuál es la situación sobre la corrupción en los países. Y tengo esta noche por primera vez el gusto de contar con Catherine Miranda, es representante del Partido Verde, representante por Bogotá. El Partido Verde, el partido que se ha autoproclamado como el partido contra la corrupción, una pesada carga que tiene que llevar cada vez que salen estos temas. Gracias por estar aquí esta noche, Catherine. No, a ustedes muchísimas gracias y de verdad un gusto estar acá por primera vez y espero que me sigas invitando. Claro que sí, como a todos. Entonces, el índice, no voy a comenzar por su índice, sino por el índice que le tocó desmentir toda la semana pasada. Y lo tengo aquí marcado como el índice chimbo, porque la semana pasada salió una noticia que en cambio hizo mucho ruido, creo que hizo mucho más ruido que la salida del índice de transparencia, en la cual Colombia aparecía como el país más corrupto del mundo. Y eso es, claro, un gran titular que, como decía yo al principio, repitieron muchos de mis colegas. Esto es una encuesta realizada por US News, que más que un medio de comunicación es una empresa de medios que hace información de consumidores, que hace rankings y que en general no es un medio poderoso ni riguroso ni importante en Estados Unidos. Sin embargo, aquí la noticia agarró como candela. Este índice incluye información de 20.000 ciudadanos de 73 países. 73 países de cerca de 200 que tiene el mundo. Entonces, evidentemente no podía tener por definición la digamos, intención abarcadora de ser un índice acerca de algo en el mundo. Y finalmente se le hizo una pregunta, y ahorita hablamos un poco de ustedes cómo construyen su índice. La pregunta era, ¿cuál es el país que más relaciona con el término corrupto? ¿No? Y era a partir como de esta pregunta que se construía. A ver, ¿por qué este índice es tan malo? Pues yo lo que quiero aclarar para las personas que estuvieron también muy preocupadas con esa información, en primer lugar es que no es un índice que realiza Transparencia Internacional, era un índice que se anunció como un instrumento de percepción que en ese sentido coincide con lo que nosotros en Transparencia Internacional venimos haciendo hace 25 años. El punto alrededor de estas herramientas de medición tiene que ver con cuál es la metodología, sobre qué se fundamenta, a quién le pide un tipo de opinión. Eso lastimosamente en el sitio web o en la información que nosotros alcanzamos a consultar para el caso de US News, pues no estaba disponible, estaba la descripción que hizo hace un rato, y yo creo que en ese sentido es importante, sí, para la lucha contra la corrupción tener distintos tipos de instrumentos, sí, pero sobre todo que se puedan fundamentar adecuadamente. A la gente, y yo hablaba al principio, Gustavo, de que en Colombia hay como... Nos encanta autoflagelarnos con el tema de la corrupción, sentir que somos los más corruptos, y hay una percepción exacerbada de la corrupción de Colombia, sobre todo frente a otros países. Y no sé si eso sea algo que a usted le causa también curiosidad. Bueno, pues efectivamente, cuando comenzamos a ver la noticia de todos mis compañeros, mis colegas de los otros países, pues, y también estaba en México, como de segundo, comenzaban a hablar conmigo, a preguntar qué es lo que estaba pasando. Revisé el estudio muy detalladamente. Lo que encontré es que, digamos, el error más grave que se presentó fue, y digo con respeto, pues los medios que decidieron dar un titular que no corresponde efectivamente a los resultados del estudio. El estudio lo que muestra es que 20.000 personas en el mundo, asociando entre 60 y pico de variables la palabra corrupción con Colombia. Quiere decir que unas personas asocian la corrupción con Colombia en el mundo, pero no significa que seamos el país más corrupto, porque se mide de otra manera. Digamos. Es decir, a las personas de otros países también les preguntaban por cuál país asociaban con la corrupción. Es decir, si le preguntaban a la gente de 23 países sobre 73 países si estaban familiarizados con ese país, a los que contestaban que sí, les autorizaban a contestar sobre ese país, y simplemente decían sí, estaba bien. Y digamos, si uno se pone a ver los resultados, digamos, pueden coincidir con la realidad. Uno de los temas que vi era qué tan, digamos, cercano o qué tan atractivo era el del destino, qué tan sexy era. Brasil tuvo como el 80 y pico, 90 y pico %. Digamos, uno puede creer que es un país que tiene esas características. Entonces, digamos, tiene que ver algo con la reputación, con la imagen que puede presentar un país y que mucha gente conoce. Sí. Pero nada más, es una percepción que, digamos, tienen el derecho a tener. Catherine, ¿usted cree que Colombia es el país más corrupto del mundo?
No, no creo que seamos el país más corrupto, pero vamos en camino a. Creo que acá lo preocupante, más que el tema de las mediciones, digamos, esta fake news que salió la semana pasada, es ver que estamos, mira, digamos, estamos haciendo hacia adentro y comparar las últimas mediciones de transparencia por Colombia, las de los últimos años, y ver que últimamente no hemos avanzado, estamos absolutamente estancados, digamos, en el porcentaje, y vemos que pasan gobiernos y gobiernos y no estamos haciendo de verdad nada para tener una lucha real contra la corrupción en el país. Creo que, digamos, más que enfocarnos y compararnos con otros países, es ver hacia adentro y qué estamos haciendo nosotros efectivamente para salir de esta crisis y para quitarnos esa percepción, no importa al interior, digamos, al exterior del país, sino lo preocupante es al interior del país. Vemos cómo, por ejemplo, en la última encuesta de Inbamer, la corrupción es uno de los puntos más importantes que la gente ve que hay que trabajar y que no se está haciendo. Otra de las cosas que mirábamos era cómo... Pero fíjese, usted la tiene abierta, le estoy aquí chismoseando su tableta. Entonces usted tiene la Gallup Poll, que es la encuesta continua más larga que tiene el país, que empieza creo que en el 2000 y pico. Entonces usted está ahí en la de corrupción, ¿cierto? Y ahí le preguntan a los colombianos, ¿usted cree que el país ha mejorado o ha empeorado en términos de corrupción? Y si usted mira los datos que tiene ahí, no estamos en el peor momento de percepción acerca de si está empeorando o mejorando la corrupción. De hecho, estaba mucho peor en el gobierno anterior, ¿no? Sí, claramente, pero no estamos avanzando. O sea, realmente cuando o miramos otras encuestas, podemos mirar Guarumo del año pasado, de diciembre del año pasado, y los temas que más le preocupan a la sociedad colombiana, el 42% es el tema de la corrupción, y es el más alto. Creo que también parte del inconformismo hoy del gobierno nacional con el presidente Iván Duque es, por ejemplo, el conejo que se le hizo a la consulta anticorrupción por parte del gobierno y de los partidos pues, de gobierno en este momento, pero adicionalmente vemos, o sea, podemos estar mejorando un poquitico con respecto al gobierno anterior, pero sigue preocupando que hoy la gente dice que cómo hemos mejorado en temas de corrupción y la gente dice que el 84% de los colombianos dice que estamos peor. Entonces creo que hay que apostarle un poco de verdad a ver cómo nosotros trabajamos proyectos de ley no solamente, sino la DIAN, en innovación, en ilusión, hay muchas cosas por hacer. Pero entonces vamos al índice y yo lo pongo aquí como para ubicarnos en la tabla con los 5 mejores países en términos de corrupción y los 5 peores. Y entonces y Colombia está básicamente en la mitad de la tabla, un poquito por debajo. ¿Cierto? La mitad de la tabla, si son 180 países, sería 90. Colombia está 6 por debajo, mejoró 3 puestos. Es decir, a diferencia de lo que decía la representante, el índice de percepción de corrupción dice que no vamos camino a ser el país más corrupto del mundo, pero que sí estamos estancados hace años en este lugar de la tabla que es el puesto 90 y pico, 100 y pico. El país donde hay menor percepción de corrupción, Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Suecia. Bien. Los peores, Venezuela, Yemen, Siria, Sudán del Sur y Somalia. ¿Y nuestros vecinos más cercanos serán cuáles? Están alrededor del puntaje de 37, están por debajo de nosotros Perú, Brasil, Panamá, muy por debajo está Paraguay, por encima de nosotros históricamente siempre ha estado Chile, Uruguay, por un punto adicional este año está Ecuador por encima de nosotros. Pero yo creo que aquí también el instrumento de medición nos sirve para indicar que si bien no claramente y a la luz de este indicador mucho más amplio, no somos el país más corrupto del mundo, no quiere decir que el problema no sea suficientemente grave y una calificación de 37, que 37 es el otro, sobre 100, ¿no? 37 sobre 100, que es el otro componente importante de este índice, pues definitivamente es una calificación muy mala. Y volviendo a lo que planteaba la representante, si lo que estamos viendo es que Colombia hace parte de ese grupo de 2/3 de países que a nivel global está mostrando signos de estancamiento, incluso en algunos países de retroceso, no estamos hablando de que la situación sea cómoda, o sea,
No es como lo pintaba US News, pero no quiere decir que no debamos ponerle la atención que merece este problema. Y entonces ahí la pregunta no es cómo dejar de ser el país más corrupto del mundo, sino básicamente cómo empezar a ser... empezar en una senda constante de mejoramiento en los temas de corrupción. Gustavo, y eso parece ser lo que el país no ha logrado hacer. Pues mire, yo tengo alguna hipótesis, después de hacer un estudio que hicimos en 7 países de América Latina, México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina, encontramos algo muy particular. Un país como Perú es el que más percepción de corrupción tiene. Ajá. Sin embargo, mirando las prácticas que realizan los empresarios, superan incluso a Chile, digamos, de una manera abismal, y nos superan a nosotros. Entonces yo estoy creyendo que no necesariamente una mala percepción significa que haya malas prácticas, y que posiblemente una mala percepción nos ayude a que el problema, digamos, se vuelva más grande, a que nos preocupe, sí, y que comenzamos a hacer acciones mucho más fuertes y más concretas. El Perú lo ha hecho, y es una apuesta que tengo, la estuve la semana pasada en Lima, y estábamos hablando que en el mediano plazo yo creo que el Perú va a ser un país que va a ser mucho más próspero que nuestro país, porque ellos han tomado unas decisiones políticas muy serias para luchar contra la corrupción. Y pues no es un secreto para nadie que todos los expresidentes han estado presos por cierto tipo de cercanías con compañías. Claro, y ahí yo tenía como una intuición contraria. Yo siento que sentirse muy corrupto genera como una corrosión de la confianza pública, y eso puede ir en una dirección contraria a hacer buenas prácticas. Pero ¿siente usted, digamos, que la alerta sobre la corrupción ha servido en la práctica en Colombia, Catherine? Y bueno, y la elección de gente del Partido Verde tal vez es una indicación de que ha funcionado para al menos refrescar un poquito el panorama político, pero sí no sé si en la realidad haya funcionado y hayamos dado ese paso a hacer cosas que sirvan. Sí, bueno, un poco para terminar el tema de la percepción y el histórico de Colombia, si bien mejoramos unos punticos con respecto al año pasado, por ejemplo, en el 2014 nosotros estábamos en el puesto 94, en el 2005 en el puesto 55. Entonces, sí digamos, la percepción de corrupción se ha aumentado en el histórico de los años, y adicionalmente creo que el proceso de paz nos ayudó a poner la lupa en otros problemas, y uno de esos es la corrupción. Sin embargo, el gran reto que tenemos nosotros y que tiene el Congreso de la República, por ejemplo, hoy en día el Congreso de la República tiene el nivel de confianza más bajito en su histórico. Y eso es algo absolutamente preocupante, y es un poco la percepción de corrupción que se da sobre todo en lugares como el Congreso. La Contraloría hoy en día tiene el nivel de confianza más bajito de los últimos 10 años. Y es cómo nosotros empezamos a lograr a colocar sobre la mesa soluciones, porque siempre estamos cada año pues mirando... Ustedes pusieron unas, ¿cierto? Claro, que era bajarle los sueldos a los congresistas, que era aprobar una serie de medidas, que algunas se aprobaron, ¿no? Juanse, dame la agenda aprobada anticorrupción. Entonces, algo de esto se trabajó, digamos que hubo, obviamente no le alcanzaron los votos a la consulta, pero algunas de las causas de las consultas lograron, a fuerza de insistencia, de presión ciudadana, de programas en televisión, ser aprobadas ya cuando la vergüenza era tal que los congresistas tuvieron que hacer alguito. Entonces, se aprobó una ley de rendición de cuentas para congresistas que tiene que ver con declarar sus conflictos de interés, ser más transparentes, contar lo que hacen. También está la ley para que declaren renta y declaren sus bienes los elegidos por voto popular. Sí. Bueno, ahí está la de revelar los conflictos de interés a los congresistas y familiares más cercanos, que los ponen en unas maromas como de averiguar qué plata tienen va hasta los primos. Hasta el segundo grado. Hasta el segundo grado. Quedó, ¿no? Sí, hasta el Incluso segundo hubo grado. un pequeño retroceso porque antes era el tercer grado y entonces lo que hizo la ley fue echarlo para atrás. Pero bueno. Eliminó la casa por cárcel para los condenados por corrupción. Algunos decían que eso ya existía, pero bueno, se volvió a hacer. Y la aprobación de los pliegos tipo, que es una manera de estandarizar los contratos del Estado para que haya más competencia y no se asignen a dedo, básicamente. Nos queda por fuera
la reducción del salario de los congresistas. Que no tiene ningún impacto sobre la corrupción, tal vez sobre la percepción de Tal corrupción. cual. Es un tema de cómo los que hoy en día estamos sentados en el Congreso de la República representamos realmente a los ciudadanos, y es tratar de vivir como ellos, y es un tema de percepción. Muchas de las personas, y aún en el Congreso de la República, compañeros me decían, Catherine, pero es que bajar el sueldo a los congresistas no reduce la corrupción. Sí. Y eso, digamos, para muchos congresistas el sueldo es la plata del bolsillo, es la plata del que se gasta en el día a día, porque la corrupción no es el tema de los sueldos, es el tema del contrato a dedo, es, digamos, otros temas muchísimo más grandes. Pero también, digamos, quedaron por fuera la limitación del número de periodos. También debatible, pero entonces me voy a ir a la pausa y cuando regrese le voy a preguntar a nuestros expertos si esa agenda del Partido Verde, que hoy está en la oposición, pero que de alguna forma logró avanzar en el Congreso, ¿tiene algún efecto sobre la lucha contra la corrupción? Y si no, ¿cuáles son los caminos que hay que abordar en los próximos años? Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:26 de la noche. Francamente, ¿qué tan corruptos? Ese es nuestro hashtag de esta noche. Dice el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional que somos medio corruptos. O al menos así nos percibimos. Bueno, pónmelo ahí con los vecinos latinoamericanos y nos gastamos. Entonces, aquí cojo los 3 peores de América Latina y los 3 mejores y Colombia. Y entonces, fíjese que en el continente hay de lo peor, que está Venezuela, que estaba en el top 5 peor a nivel internacional. Y Chile, que está en el número 21. Aquí no estoy poniendo la nota que sacan, sino Uruguay, perdón. La nota que sacan, sino el lugar comparativo a esos 180 países, ¿cierto? La nota, yo sé que a usted le encanta la nota, pero es que yo pongo una gráfica con 3 sets de números y ya se pierde. Pero entonces hablábamos de Perú, y Perú, por ejemplo, está un poquito más abajo de Colombia en percepción, pero dice Gustavo que tiene unas prácticas que pueden o hacen prever que en el futuro su lucha contra la corrupción va a ser más efectiva. Sí, efectivamente, digamos, se ve que las empresas están generando acciones concretas, digamos, eso puede responder, digamos, a que ya no hay tanta impunidad, es mucho más costoso ese tipo de acciones que aquí no son tan costosas. Entonces, digamos, es mejor tener un programa de compliance que ganarse una tremenda multa o ir preso. Aquí, pues, digamos, es más costoso tener el programa de compliance. Entonces, digamos, eso va a hacer una diferencia en el mediano plazo. Un programa de compliance es... Un programa de ética y cumplimiento al interior de una organización que asegure que se maneja bien el dinero y que va a evitar que vayan a haber ese tipo de riesgos de corrupción al interior de una organización. Y que en algunos marcos jurídicos, cuando una empresa está involucrada en un acto de corrupción, si logra probar que tiene un programa de cumplimiento suficientemente robusto, que tomó las medidas para evitar riesgos de corrupción, pero que no pudo controlar al 100% lo que pasó, ese programa de compliance le ayuda a servir de algún tipo de atenuante en el momento de generar una pena específica. A ver, y aquí tuvimos el caso perfecto para hablar de compliance, que fue el de Jorge Enrique Pizano, el controller del Grupo Aval, ¿no? Del consorcio entre Odebrecht y Corficolombiana, que es esta empresa del Grupo Aval. Y ahí fallaron todos esos controles, ¿cierto? Porque él se terminó sentando con Jorge Humberto Martínez, el entonces abogado de Sarmiento, y no funcionó ninguna de las advertencias que él dio. Y ahí hablábamos un poco de la cultura de, ¿cómo llamarlo hoy? ¿Cómo se le dice a alguien que está delatando? Lastimosamente reconocido como un sapo, pero digamos, en ese caso de Pizano, lo que pasa es que en Colombia todavía no tenemos una normativa alrededor de responsabilidad, en este caso penal, de personas jurídicas. A la luz de la OCDE sí se ha introducido desde hace unos años la responsabilidad administrativa, es una responsabilidad que tiene la Superintendencia de Sociedades, que le pide a cierto número de empresas, según su nivel de
de ingresos, si no me equivoco, que tenga un programa de compliance y en caso de estar involucrado en un problema de soborno transnacional, pues servirá de atenuante. Si eso lo logramos extender no solamente para soborno transnacional, sino para soborno doméstico, que es donde nosotros consideramos que está gran parte del problema, y es lo que nos dice también el IPC este año, creo que estaríamos haciendo bastante, e incluso si lo ampliamos no solamente el ámbito administrativo, sino el ámbito penal. Ese es un tema, una de las herramientas que ojalá haga parte de una agenda legislativa anticorrupción, digamos, de siguiente frontera, luego de los proyectos que se han discutido alrededor de la consulta. ¿Y los que se discutieron sirven? Sirven, son ¿A instrumentos. ustedes nunca les gusta ser críticos contra la agenda anticorrupción siendo una organización pro transparencia? Lo acabo de decir. El de conflictos de interés, el régimen de conflicto de interés de los congresistas sí tuvo un paso para atrás, lastimosamente. Otra observación que a nosotros en particular nos pareció muy compleja respecto a la nueva ley que obliga a todos los funcionarios públicos a divulgar declaración de renta, declaración de conflicto de interés y declaración de bienes, es precisamente ¿cómo se le va a pedir a todos los funcionarios públicos? ¿Por qué no logramos seleccionar los que realmente están en riesgo de corrupción y hacer control sobre esos? Ahora tener que hacer control, además se metió que las empresas que manejan recursos públicos también tienen que declarar esto, un número impresionante que entiendo que va a ser que 13.000 entidades y personas que van a tener que entregar esta información. ¿Quién la va a controlar? Sí. Hay un gran problema. Entonces, Bueno, yo creo que hay que avanzar digamos, en dos sentidos importantes, y es, uno, hay reformas que se pueden hacer importantes a través del Congreso de la República. Nos faltan algunos puntos de la consulta anticorrupción, pero también faltan cosas tan importantes como una reforma política efectiva en el país, porque es que hoy en día uno de los grandes problemas que tenemos en el país es que se eligen un número de representantes, de congresistas, de concejales, de diputados, y la gente no tiene ni idea quién los está representando en el Congreso. Y las últimas encuestas y las mediciones que se han hecho de Capital Social, uno le pregunta a la gente, ¿usted votó en las últimas elecciones? La gente le dice, sí. De la gente que le dice sí, dice, ¿usted se acuerda por quién votó? sí. Y la gente ya dice que no se acuerda. Entonces ya, digamos, de la gente que se acuerda, solo el 10% recuerda por quién votó. Y cuando se le pregunta a ese 10%, ¿usted le hace seguimiento al congresista? Solo el 3% le hace seguimiento. Entonces, uno de los grandes problemas, no tenemos ni idea quién nos está representando. Es uno de los grandes problemas. Dos, un tema de transparencia financiera. O sea, como usted llega al Congreso o llega a la alcaldía o llega a la asamblea, así mismo va a gobernar o así mismo va a legislar. El tema de la financiación de las campañas políticas es uno de los grandes problemas, porque el que paga para llegar, llega a robar. Lo dice Fajardo. Y eso es absolutamente real. Porque cuando llega al Congreso, uno de los grandes problemas es ese conflicto de intereses, porque quien lo financia uno termina ayudándole en el Congreso de la República. Si la financiación fuera absolutamente estatal, no tendríamos, digamos, ese tipo de problemas. Dos, tema de una real... Sí, yo sé. Sí, te hablo un montón. Pero un tema, digamos, de institucionalidad. Una institucionalidad muchísimo más fuerte. Hoy vemos el Consejo Nacional Electoral y vemos quiénes eligen el Consejo Nacional Electoral. Los partidos políticos. Y es que está claro cada magistrado a qué partido político pertenece. Pero y esta discusión de la reforma política la hemos tenido y ha sido difícil de tramitar. Hay realmente un trancón ahí. ¿Qué? No, porque estoy completamente de acuerdo con el punto de fondo de la reforma política. De nuevo, destacar que aquellos países que están teniendo un régimen de transparencia de financiamiento de campañas y partidos mucho más robusto, están sacando un promedio de 70 puntos sobre 100. O sea, ahí hay una pista de fondo muy importante. Tal vez lo único en lo cual no estaría de acuerdo es con el tema del financiamiento 100% público. A la luz de la realidad de lo que tenemos hoy, nosotros consideramos que eso puede incluso incrementar los riesgos de corrupción y que el dinero fluya más por debajo de la mesa. Claro. El gran problema para nosotros es que el financiamiento preponderantemente estatal, que ya está en nuestra normatividad, no funciona. Los anticipos, los recursos públicos para las campañas llegan muy tarde y por lo tanto es necesario, la dependencia del dinero, las fuentes privadas es mayor. Pero sí, definitivamente, lo estaba mencionando Daniel, la reforma política la discutimos cada año, cada nueva legislatura, siempre hablamos del tema.
Creo que hoy estamos ante un contexto distinto y ojalá se pueda aprovechar, y es que la gente se ha estado movilizando de manera muy fuerte por muchas causas, pero entre ellas la lucha contra la corrupción, y algo que le hemos planteado desde distintas fuerzas sociales, académicas, al gobierno nacional, es que hay que avanzar en ese planteamiento de reforma política, hay que trabajarlo de manera abierta con el Congreso y hay que aprovechar que la ciudadanía está esperando resultados concretos. Y yo no sé si a usted como que le sacan bostezos todos estos debates sobre la reforma política, viniendo un poco del mundo empresarial y tal vez como viendo esa obsesión que hay en la corrupción en lo público y lo olvidado que a veces está lo privado. Sí, efectivamente, si ustedes ven estudios... Sí, efectivamente es muy aburrido. Sí, efectivamente, ustedes ven los estudios que se muestran en el mundo, los estudios académicos acerca de la corrupción. De 30 estudios, solamente 3 son del sector público, sector privado. La mayoría son del sector público, hay una corresponsabilidad importante. Yo realmente creería que el sector público debería, digamos, actuar de una manera diferente. Digamos, el cambio de legislación y demás, digamos, nos está, digamos, ampliando, cada vez podamos reaccionar adecuadamente. Las acciones preventivas no se están viendo, pero lo más grave es que no hay aplicación de la ley. Y como ustedes saben, la impunidad de alguna manera genera una motivación muy grande, no solamente para que la gente sea corrupta, digamos, porque es muy barato, no le va a pasar nada, usted se va a ir para su casa. Realmente lo grave que se presenta en ese tipo de situaciones es que los demás, al ver esta situación, comienzan a configurar sus propias reglas de juego, comienzan a armarse guetos, mafias, en donde cada uno de ellos tiene sus propias reglas y por eso, digamos, se comienza a institucionalizar. Si todos son corruptos, a mí me toca para poder... ustedes en el externado, pues esto sale de uno de los titulares, el 58% de los empresarios piensan que si no sobornan pierden negocios. Encontraron... Es triste ver eso. Déjeme, vamos a la pausa, hay un desglose de algunos temas, instituciones que son medidas en este índice de transparencia internacional y ahorita... tal vez la reforma más trascendental en temas anticorrupción, más que estas de la reforma, la consulta anticorrupción, fue el tema de la Contraloría. Les pregunto algo sobre eso. Todavía no sabemos muy bien cómo va a funcionar, además de haber fortalecido enormemente al Contralor General de la República. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:40 de la noche. Hablamos de qué tan corruptos somos en realidad. Francamente, qué tan corruptos, a propósito de la salida del índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Transparencia por Colombia, que es su capítulo aquí, hace otras encuestas ya directamente a ciudadanos colombianos. A ver, el índice de Transparencia Internacional también es a ciudadanos colombianos, pero es tomado de otras varias encuestas que no son las que ustedes mismos aplican, ¿cierto? Exactamente, pero quienes responden a este índice de percepción de corrupción son sobre todo analistas, académicos, inversionistas extranjeros. Algunas encuestas de las que tomamos como fuente para este IPC, para este índice de percepción de corrupción, consulta inversionistas nacionales, pero tiene, digamos, un sesgo hacia personas que están fuera del país, mientras que hay otros instrumentos como el Barómetro Global de Corrupción, que sí son encuestas directas a personas, ciudadanos en Colombia, que también incluye algunos datos de percepción, pero que también incluye información alrededor de victimización, es decir, si a una persona le han pedido sobornos y si le han pedido qué tanta incidencia tiene eso. Y entonces esta es la encuesta que está, digamos que ajustada más cercanamente a la ciudadanía colombiana, con 4 punticos, usted debe tener algunos más, pero aquí hay cosas interesantes. Entonces, el 52% sostiene que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses. Se corrió esta encuesta en el 2019, ¿cierto, Andrés? Sí, exactamente. El 94% considera que la corrupción en el gobierno es uno de los problemas más graves del país. Al 40% le ofrecieron sobornos a cambio de votos. Ese me parece bastante alto, ¿no? Es muy alto, sí. Y el 47% percibe corrupción en jueces, magistrados, y esa subió 10 puntos. Bueno, no hablemos de la reforma a la justicia porque ahí nos empantanamos otra vez. Particularidades de las percepciones de corrupción aquí en Colombia, Gustavo. Bueno, en general, cuando se le pregunta a los empresarios, que lo hicimos con Transparencia por Colombia durante casi 12 años, le preguntamos a los empresarios si consideraban que en el giro de sus negocios había corrupción, superaron el 91% en toda la década. Algunas veces llegaron al 96%.
En el estudio que hicimos a nivel latinoamericano, cuando ya les preguntamos acerca de su sector, ya se redujo sustancialmente. Claro. Eso es lo que se decía, que generalmente la gente considera, y siempre los empresarios manifiestan que debido a otros, al gobierno porque es corrupto, a los competidores porque dan sobornos o los trámites que hay que hacer, ellos deben hacer eso para poder hacer sus negocios. Claro, y ahí es donde a mí me preocupa digamos que la generalización de la maximización de la percepción de corrupción, ¿no? Si usted piensa que todo el mundo es corrupto, es más fácil Justificarse. uno justificar la corrupción, ¿no? Yo no soy corrupto, pero como el policía, como todos los policías son corruptos, pues entonces no, pues a mí me tocó, ¿no? Como él era corrupto, pues entonces yo fui corrupto antes, ¿no? Y es ahí donde esa maximización de la percepción de corrupción me parece algo peligroso. Claro, es cierto. ¿No? Aunque un Keiko Video en Perú no se le niega a nadie. Pero digamos ahí el tema un poco es, claro, hay cosas que hacer del modo legal, de modo congreso, vía proyectos de ley, Sí. pero también hay un tema cultural muy importante en Colombia y es ese pillo que todos llevamos dentro y que a veces dejamos salir y a veces no. Entonces, cuando la persona dice que roben, pero que por lo menos hagan. O cuando la persona dice, hoy en día vemos el sapo, como ahorita hablábamos, es el malo del paseo. Sí. Digamos, la oportunidad de cuidar los recursos públicos, hoy en día está mal vista de que el sapo, el que digamos, echó al agua a una, pero vemos el vivo, el avispa, el abeja, el que dice, uno dice, no, acá todos son corruptos, perdón, menos yo. Pero cuando a las personas se le dice, oiga, ¿cómo logramos nosotros? O, oiga, mire que yo logré reducir este impuesto o saltarme este impuesto de esta manera o de tal otra manera, es visto Claro. como el abeja, el gran, digamos, la gran persona Pero dentro de la sociedad colombiana, fíjese, cosa que no pasa, por ejemplo, en Dinamarca. Y yo lo hablaba la otra vez con unos daneses y era como, si pasara esta misma situación que hoy en Colombia es aplaudida, ¿cómo lo hizo? Venga, enséñeme, yo también puedo, pues digamos, saltarme ese impuesto. En Dinamarca eso es visto como, digamos, Pero una cosa fíjese, hay una terrible. cantidad de peligros en la moralización de la vida pública y es el peligro que está viviendo su jefe político, por ejemplo, Antanas Mocus, ¿no? Que construyó una carrera política alrededor de la moral pública y hoy tiene que salir del Congreso porque no cumplió con las leyes electorales y No se es cierto. derrumba todo un No es mito cierto, acerca no es de lo que era, digamos, la cultura ciudadana e incluso acerca de su persona misma. No, bueno, eso es absolutamente debatible, digamos, claramente Pues no, nosotros pero llevamos... en el Consejo de Estado Sí, ya pero, claro, pero nosotros vamos a apelar, y, digamos, ahí hay un proceso y... Fue un proceso que está ya prácticamente agotado, perdió su curul en el Congreso porque se lanzó al Congreso cuando era presidente de una fundación que estaba contratando con el Estado. Digamos, eso es lo que Pero está no firmó el establecido contrato judicialmente, del Estado, digamos, pero para bueno. no entrar en ese debate. Sí, pero digamos, por ejemplo, personas como Antanas Mocus, ya que estamos hablando, personas que sacaron las pasadas elecciones más de 500.000 de votos. Y esto construido a partir de ser honesto, de hacer las vainas bien, de ser proactivo, el sapo en medida de forma positiva, de cuidar los recursos públicos. Y este acto que pasó, digamos, puede ser visto de diferentes maneras. Nosotros estamos diciendo, no actuamos por fuera de la ley. Hay personas que pueden pensar Pues diferente. los jueces de la República. No, pero digamos, en primera instancia se falló a favor de Claro, pero Antanas. en segunda instancia no. No, pero vamos a apelar el fallo y vamos a la Corte Constitucional en su momento. Pero, digamos, las personas hoy en día prefieren, bueno, un sector importante de la sociedad Sí. colombiana le está apostando a una nueva forma de hacer política, le está apostando a la persona honesta, le está apostando, digamos, a esa relación que tiene que ver entre la ley, la moral y la cultura, que era lo que nosotros hablábamos ahorita. ¿A usted qué le parece el énfasis moral y cultura? A ver, moral cultural. Yo creo que, de nuevo, aquí nunca han habido ni habrán varitas mágicas para resolver la corrupción de un momento para otro.
Sin duda hay un lugar importante para el comportamiento individual dentro de pues, análisis amplios de cómo luchar contra la corrupción. A nosotros lo que nos preocupa es que haya demasiado énfasis en pedirle y exigirle a la gente un cambio de actitud cuando de fondo y de manera estructural no hay unas transformaciones que también son muy importantes que sucedan incluso de repente antes o en paralelo, y me refiero, ya que están tocando el tema de la justicia, también a la sanción de corrupción, a la sanción de manera ejemplar, no a la manera clásica, digamos, de fritar a los peces gordos, sino que hoy el Estado puede ser mucho más inteligente y mucho más eficiente, por ejemplo, en el uso de herramientas como la extinción de dominio, en la recuperación de activos que están siendo puestos en cuestión por casos de corrupción, y sobre todo algo que nos parece muy importante es avanzar hacia la reparación efectiva e integrar a las víctimas de corrupción. Es un tema que creo que tenemos que seguir avanzando en Colombia, en algunos países. Volviendo a Perú, por ejemplo, hay un trabajo muy fuerte alrededor del tema de reparación de daños. Es una manera, además, de poder avanzar de nuevo en unos mecanismos de sanción mucho más efectivos y que, volviendo a su pregunta, tienen que ir de la mano a los cambios culturales, pero no podemos dejar solamente en el plano de lo moral y lo individual la solución a la corrupción cuando hay unos entornos, como se ve también en los temas del sector privado, el entorno cuenta mucho, ¿no? Y eso hace que, de nuevo, la lucha contra la corrupción requiera varias variables que se tienen que ajustar de manera paralela. Me voy a la pausa. Cuando regresemos les pregunto qué pasa cuando se banaliza la corrupción, cuando todo es corrupción, cuando hacer una obra, no hacer una obra, cuando la corrupción se extiende como un virus en el lenguaje de la vida pública. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:51 minutos de la noche. Hablamos de corrupción. De corrupción, se habla de corrupción en todos lados, cuando hay metros, cuando hay troncales, y no es la excepción ahora en la nueva alcaldía de Claudia López, quien impulsó esta consulta anticorrupción. Hoy, a propósito de la 68, y esto me sirve para hablar de la banalización de la corrupción, esto es Enredados. Nos cerramos con la polémica del día Transmilenio por la 68. La alcaldesa subió este video a sus redes. El 1 de noviembre, a los 4 días que fuimos a las urnas a decirle no a Transmilenio y sí al metro, el alcalde Peñalosa abrió la licitación de la 68. Si aún como yo quisiera, suspendiera hoy, sin el soporte de una solicitud expresa de la Procuraduría o de un juez, la licitación de la 68, los expongo a todos ustedes a que de sus bolsillos, de sus impuestos, tengan que pagar las eventuales demandas que nos pondrían los proponentes que ya radicaron oferta en esa licitación y que legítimamente tienen una expectativa. Gustavo Petro respondió en Twitter: esta es una mentira, no es cierto que por iniciarse una licitación solo un juez puede suspenderla antes de la adjudicación, no pueden engañar a la ciudadanía. Y Peñalosa también respondió: de los 3.2 billones de pesos que cuesta la troncal 68, el gobierno nacional paga 2.6 billones. Si no se contrata, Bogotá pierde esos recursos. Claudia dice que frenarla es corrupción, Petro que no frenarla es corrupción y Peñalosa que no haberla hecho es corrupción. Corrupción, corrupción, corrupción. Nos vemos mañana con más Enredadas. Es que la corrupción el metro corrupto se volvió, por ser elevado era corrupto. Bueno, el metro subterráneo era feminista, pero Claudia dice que no hacerlo es corrupción, Petro que hacerlo es corrupción. Hay una banalización un poco de la palabra y no lo quiero poner aquí a definir, Gustavo, pero no sé si esto es positivo en la medida en que genera presión, interés, o es negativo en la forma en que todo puede ser corrupción, entonces nada es corrupción. Yo creo que se está utilizando, digamos, políticamente en la actualidad. Es decir, se acusa a todo el mundo de corrupción sin tener las pruebas suficientes, digamos que se volvió un caballito de batalla para cualquier discusión sobre el tema de la corrupción sin ningún tipo de pruebas. Entonces yo creo que, digamos, eso es muy serio en la medida que no se puede, digamos, comenzar a trabajar el tema de una manera seria. De hecho, es tan grave que nuestra sociedad lo ve, digamos, chistoso. Usted ve, cuando yo estoy en clase y pregunto y digo las maneras alternativas de hablar sobre un soborno, sí, coima, mordida, CBY, cómo va Miguelito, bueno, una cantidad de alternativas, a la gente le da risa.
Digamos que eso es realmente triste y peligroso, porque, digamos, si ustedes ven en la calle a una persona que está en una silla de ruedas y otro señor lo golpea, todo el mundo reaccionaría de una manera a defenderlo, se molestaría, le gritarían. Pero cuando hablan de corrupción, cuando ven temas de corrupción, les parece chistoso, les parece normal. Entonces, digamos que esa banalización es muy grave porque precisamente mientras hay impunidad, no solamente en la justicia, por otro lado la sociedad lo ve con buenos ojos, le parece que aprovechar sus 15 minutos es legítimo y que está esperando la oportunidad para hacerlo. ¿Usted qué tanto ha ordeñado la corrupción para los intereses políticos? Pues nosotros desde la campaña siempre hemos dicho que recursos públicos, recursos sagrados. Y yo siento que un tema, y es como la cultura del atajo, se normalizó tanto que, digamos, ya hace parte del comportamiento social y no es un tema de banalización, sino es un tema de eso, de que ya es tan normal el ser corrupto desde la esfera más pequeña hasta la esfera más alta que, pues, digamos, hace parte prácticamente de la cultura de los colombianos. Y frente al tema, digamos, por ejemplo, de los políticos, es la pérdida de confianza de que usted en campaña dice algo, de que usted en campaña promete algo y llega a gobernar y hace una cosa totalmente diferente. Y tenemos pruebas de eso en el sector privado. Hicimos un estudio con la Universidad Externa de Colombia para ver qué tan institucionalizada está el soborno especial en el sector privado. Entonces sacamos un índice de 4 niveles y encontramos que en nuestro país estamos en el tercero. Digamos, ya casi es una institución, digamos, como dar natilla y buñuelos el fin de año, dar un soborno. Estamos esperando, en este año vamos a mostrar los resultados en toda Latinoamérica para ver qué tan institucionalizada ya está la corrupción. Es decir, la gente constituye nuevas reglas de juego, digamos, olvidando las demás. Sí. Y eso ya estamos en nuestro país. Es una cultura del atajo que tiene todo el país. No me quiero ir del programa sin echarle una mirada a cómo le va a las distintas instituciones en la percepción de corrupción, a las instituciones aquí. Este es del barómetro. Este es del barómetro. Sí. Entonces, este no es del índice de percepción de corrupción, sino de la encuesta que se aplicó acá. Entonces, corrupción por institución. Al presidente, el 55% de las personas dice que es una institución corrupta, sube. Congresistas, los más altos, empleados públicos locales y policía. Y ahí realmente no se salva nadie, ¿no, Andrés? No, y lastimosamente ahí es donde entra también el dato que presentaba hace un rato Daniel sobre la justicia, que pasa de 37 a 47. Es un dato muy preocupante. Yo, volviendo un poco a lo que preguntaba antes, creo que uno de los grandes retos de la lucha contra la corrupción es no desprestigiar a las instituciones y, por el contrario, así como generamos indignación, tenemos que generar propuestas y rutas de salida para resolver este problema. En la medida en que pareciera que todo se vuelve corrupción, lo que hacemos es perder la oportunidad para realmente enfocar esfuerzos donde los debemos poner. Y yo creo que definitivamente en Colombia tenemos que seguir también respetando y protegiendo las instituciones democráticas que mal que bien tenemos. Y cuando nos volvemos a comparar con países en una situación muy delicada como por ejemplo Venezuela, algunos países centroamericanos, incluso Paraguay, realmente aquí en Colombia tenemos una tarea de fortalecimiento institucional precisamente para esa lucha efectiva contra la corrupción. No es que sea un problema a ignorar, pero sí es un problema grave con el cual necesitamos instituciones fuertes que nos permitan avanzar en esa lucha. Usted nos pide mesura en un país como Colombia, Andrés, y eso es muy difícil. Es una focalización, pero además con responsabilidad, que estoy muy de acuerdo con lo que decía también hace un rato Gustavo sobre ese tema. Gustavo, ahí como para ir cerrando, como deje dos ideas de las cosas que usted piensa pueden ser realmente útiles hacia adelante. Pues en el caso de los negocios en particular, las empresas deben entender que la lucha contra la corrupción, digamos, no es un costo, sino, digamos, es una oportunidad de negocio. Desafortunadamente, estamos viendo que esto va a tener que ser una solución de mercado. Las soluciones éticas, digamos, no han tenido la suficiente acogida. Tristemente, vamos a tener que buscar soluciones de mercado donde los empresarios, y muchos esfuerzos hacemos con nuestros estudiantes en la formación de gerentes, decir que al final van a hacer las cosas bien porque les va bien. Tienen acceso a mercados, tienen preferencia por parte de los consumidores, donde los consumidores debemos tener un papel fundamental porque ninguno de nosotros compra porque una empresa sea transparente. Por el color, por otro tipo de atributo, pero nunca porque sea transparente y los consumidores deberíamos hacer eso. Pero digamos que mi mensaje final
y es muy importante, es que la corrupción, es unas palabras de un exdirectivo de Transparencia Internacional que dice que la corrupción no es un desastre natural, o sea, no es algo que tiene que pasar, sino es un robo frío y calculado, especialmente de las personas más pobres y que necesitan de nosotros. ¿Usted ha dado un soborno alguna vez? No, Nunca. no. ¿Usted, Catherine? No. Yo sí. ¿Usted? Yo sí. Director. Hoy me confesé. ¿Hoy se confesó? Situaciones problemáticas. Claro, claro. Y digamos, cuando uno era más joven pero no hay excusa. He pagado multas muy caras ¿Sí? por no dar el sono. Muévame la multa. No Póngame se la preocupe. multa. Claro. Bueno, ahí va otro programa. Si las multas son demasiado caras, nunca se justifica dar un soborno. Muchas gracias a ustedes. Francamente, ¿qué tan corruptos somos? Todavía no sé. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.